Bienvenido a un espacio más de su programa Procesos de Vida. Vivir para testimoniar y testimoniar para vivir. Un espacio dedicado a todas las esferas sociales, política, económica, el arte, la belleza, la cultura, el deporte, la salud, la belleza y mucho más. Y hoy tenemos como invitado a una persona que es un patrimonio del país. Un patrimonio para un partido político que representa, pero sobre todo para la comunidad en el exterior. Es un dominicano que es un verdadero marca país, una persona que nos representa y que ha dedicado la mayor parte de su vida a servir al país, a la nación, como educador, como diplomático, como escritor y hoy como uno de los políticos más notos de la Fuerza del Pueblo por la gran trayectoria que como político, que como empresario, que como inmigrante y representante del dominicano en el exterior ha desarrollado. Fue quien creó un sistema consular para el exterior, trabajando en defensa de los dominicanos, un leonelista de corazón, un educador desde los años 80 en el sistema básico, en el secundario en los años 90, inmigrante, un inmigrante obrero, empresario y diplomático. Una persona que con su historia te va a impactar y va a transformar tu manera de pensar. Bienvenido Marco Cross a su programa Procesos de Vida. Gracias por acompañarme y una vez más aquí lo intentamos otra vez, no fue posible, pero esta vez va a ser la buena. Marco, me siento muy feliz y agradecida y aprovecho la ocasión de tenerlo como hóspede, como invitado en este programa para sincerarme y decirle que la admiro muchísimo, la respeto y que usted fue una de las personas que fue punto de referimiento para que yo sea política. Y me recuerdo esa época cuando en el 2016 alguien me dijo, si tú necesitas ayuda, Marco Cross es la persona que te puede ayudar. Me dirigí al Congreso desde Italia. En ese periodo mi padre tenía un problema vascular importante, un aneurisma, y me habían pedido privadamente alrededor de 20,000 euros, más de 1,000,000 de pesos, para el intervento de mi padre. Y cuando yo fui y toqué la puerta al Congreso, que lo conocí por primera vez, usted me acompañó a un hospital y ese día dedicó la mañana buscando hablar con el anestesiólogo, el cirujano vascular para ver cómo podíamos hacer la manera de que papi fuera operado y no pagar esa cantidad de dinero. Y me recuerdo que le descontaron el 50%. Cuando yo llegué donde papi, yo dije, papi, ya vamos a operarlo. Me van a cobrar la mitad. ¿Y cuánto es la mitad? Como $500,000. Dice, bueno, dame $500,000 porque yo no me voy a operar. Porque los médicos a mí no me van a matar. Y así, bueno, esta es anécdota porque para mí eso fue lo que me impactó. Yo dije, caramba, pero si eso es ser político, si los políticos hacen esto, yo quiero ser política, quiero ayudar a la gente, quiero servir a la gente. Y desde ahí comencé a hacer un activismo social en Italia. Y bueno, me quedé con ese pensamiento de servir a través de la política. Viví mi proceso y todavía lo estoy viviendo, comenzando, iniciando en esos caminos de la política. Pero sí, déjeme decirle que fue usted mi fuente de inspiración, y no solamente por eso, sino porque he visto muy de cerca y siendo parte de ello como dominicana inmigrante en Europa, también pude ser partícipe, pude ver todos esos empeños y esos proyectos sociales, institucionales que usted desarrolló para el bienestar de la diáspora en su función como cónsul en España. Así que quise comenzar agradeciéndolo, reconociendo que de verdad usted es un patrimonio para el país, para el Estado, para la comunidad de la diáspora y sobre todo, como miembro de la dirección política actualmente de la Fuerza del Pueblo, es un gran recurso como político. Así que muchísimas gracias por representarnos, luchar y dar tanto tiempo de su vida en favor de los dominicanos, de la colectividad. Y para aquellos que no lo conocen, Marco Cross de verdad es un hombre que ha dedicado mucho tiempo de su vida como maestro a formar diferentes niveles de educación y hoy, después de agotar su proceso como inicialmente profesor en la básica, profesor en la secundaria, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, diplomático, empresario, inmigrante, y lo tenemos de nuevamente en el país, siguiendo esa trayectoria para servir desde lo alto. Marco, gracias por estar aquí. Gracias, Nuris. La verdad que me ha sorprendido con esas historias de mi pasado como funcionario, como hombre social, pero la verdad es que he vivido para servir.
eso es verdad. A los 15 años de edad, yo concursé en un examen que dio educación para estudiantes que querían ser maestros. Quizá me pusieron muchas pegas porque no tenía ni el tamaño, todavía no lo tengo, ni tenía quizá la edad. Porque para graduarse de maestro exigían tener 18 años de edad. Tenía 15. Y entonces a esas escuelas que se llaman escuelas normales, que ya no existen con ese nombre, pero sí existen todavía, integrada al ISODOFU, que es la institución de formación de maestros del Ministerio de Educación Preuniversitario, en el país, que se cambió con el plan decenal de 1992-2002, el sistema. Pues yo entré a ese centro educativo por haber sido el estudiante mejor posicionado con las notas en la provincia María Trinidad Sánchez. Hablo de un examen en la ciudad de Nagua en el año 1976, eso no fue ayer, y me aceptaron con una edad menor a la que exigían, que eran 16 años para iniciar. Pasé 2 años internos en esa escuela, me gradué de maestro normal primario para la enseñanza de educación básica, de primero a sexto. Todavía en el país no se hablaba de educación inicial ni preescolar, sino que era educación básica, entrando con 7 años de edad a la escuela primaria. Ahí fui profesor en una escuela de 10 maestros, la escuela de la entrada, en el distrito municipal de la entrada del municipio de Cabrera. En ese tiempo era una sección, no era distrito. Ahí el director de la escuela, que antes existía en una estructura diferente, dirección de núcleo, dirección de distrito o inspectora de educación, como se llamaba en ese momento, pues necesitaban un maestro de matemática para enseñar en sexto, séptimo y octavo. Se entendía que mi preparación era para maestro de primero a sexto, de todas las materias, porque no había especialidades en ese momento. Bueno, yo le dije, yo puedo dar las materias. ¿Qué se da en séptimo y octavo? Bueno, lo mismo. Teoría de conjuntos, interés capital, interés compuesto, ecuación de primer grado, radicación, potenciación y otros elementos que se dan en matemáticas, y yo decidí aceptar la propuesta de ser maestro de primaria en la mañana y de intermedio o secundaria en la tarde. 2 años después decido crear un liceo para que los alumnos de esa escuela no tuviesen que ir a 10 kilómetros a Cabrera a hacer la secundaria, lo que llamábamos antes el primer teórico, el segundo, el tercero y el cuarto teórico, para hacerse bachiller y entrar a la universidad. O el otro punto de estudios secundarios era Nagua, a 26 kilómetros de distancia. Congrego a los municipios, en este caso a los ciudadanos de la sección de la entrada y a algunos maestros, y decidimos hacer un estudio para ver si el profesor Reyes, ministro de Educación en ese momento, hablo del año 1981, nos acreditaba 4 secciones de trabajo. Un primer teórico, un segundo teórico, un tercero y un cuarto. De forma que los alumnos que recogimos, de los que habían abandonado las aulas en el discurrir de la historia de esa región, fue recuperarlo. Gente de 30 a 35 años volvieron a las aulas a hacerse bachilleres. Y logramos que el ministro Reyes, en ese tiempo se llamaba secretario de Estado, las cosas han ido cambiando, nos crea 4 sesiones de trabajo, que es lo que era un liceo secundario antes. Y ahí se me nombra a mí profesor de matemática y física. Desde primero, segundo, tercero y cuarto. Ya todo el liceo completo. Yo llevaba todas las matemáticas del liceo. Porque eran 4 cursos nada más. Unos meses después, mi profesor de álgebra en el Liceo de Cabrera, cuando yo estudié en Cabrera, fallece. Y no tienen a quién poner a dar álgebra en el liceo. Y el director del liceo, que además fue mi profesor de matemática en 8º grado de la educación intermedia,
me manda a buscar que si yo acepto ir a dar álgebra, geometría métrica y trigonometría y geometría del espacio en el liceo principal del municipio, que es el Liceo Miguel Yanguela. Nicomedes Canario, que era el director, entonces me lleva allí y me pone a dar matemáticas en ese liceo. Transcurre todo eso, 10 años, y paso entonces, me gradúo de licenciado en matemática y física, en pedagogía, matemática y física. Y el sindicato me consigue una beca y me voy a Cuba a estudiar metodología de la enseñanza de la física. Yo era dirigente nacional de la ADP, Asociación Dominicana de Profesores, cuando existían las direcciones provinciales, se llamaba Buró Provincial. Ahora existen las seccionales por municipios, pero en ese tiempo habían seccionales por municipio y una ejecutiva que coordinaba el trabajo sindical de los maestros en cada provincia. Yo fui el máximo dirigente de esa provincia desde 1986 hasta el 1991, cuando me retiré a Europa. Me retiré a Europa por una situación política, no pedagógica, ni de necesidad económica. Al ser político del Partido de la Liberación Dominicana en ese tiempo, fundador del partido del 86 al 91, que estuve allí, entonces tuve unos inconvenientes y tuve que salir del país, porque si no, la vida o irme. Me fui a España. En España no se exigía visa a los dominicanos para entrar. Había un acuerdo de doble nacionalidad y libre circulación, firmada por Joaquín Balaguer en el 1966 con Francisco Franco, presidente de España, dictador en ese tiempo. Entonces la gente iba a España a estudiar sin visa. Cogía un avión y se iba para allá. Yo me fui sin visa. Llegué un 1 de marzo del año 1991. Mi primer trabajo en España fue vendedor de frutas en puestos ambulantes. Allí está muy organizado el país y había unos permisos de empresarios que vendían frutas, manzana, pera, sandía, ajo, cebolla, en puestos puntuales, un día en un barrio, otro en otro, en un pueblo de la provincia de Madrid. Así comencé yo a trabajar en España. Ganaba 3,000 pesetas. Era la peseta que funcionaba en ese tiempo. El profesor, diplomado, laureado, licenciado, a ser obrero en España. Cuando llegó el proceso de regularización general, que estábamos indocumentados, porque la visa es por 90 días, según los convenios internacionales de la OIT. Y algunos países los reducen, por ejemplo, en el país, a un español no entra con visa, entra con un permiso turístico que es pagando $10 por 30 días. Cuando pasa 30 días, te cobran una multa que va entre los $100 y pico después que te pasa. Entonces, yo llego a España, ya estoy indocumentado. Estamos en el mes de septiembre, todavía siendo vendedor de frutas del 1991. Llevo unos 4 o 5 meses vendiendo fruta en los puestos ambulantes. Ahí se presenta con Felipe González, presidente de España, un proceso de regularización. Así mismo decía la residencia. RG, regularización general. Tengo mi tarjeta en mi casa todavía, para la historia. Me regularizo, pero para ello necesito un contrato de trabajo. Estoy trabajando indocumentado, ilegal, como frutero. Y entonces, un empresario de la plomería, fontanería, digo los términos que aquí se unen en España otro, plomero y fontanero. Y comienzo a trabajar un mes en fontanería para que me hagan un contrato. No me lo hacen, pero paso a una empresa de construcción, que conocí justamente con ese compañero, amigo, español, que me llevó como auxiliar de él en fontanería. Y me hace un contrato de peón de la construcción. ¿El peón cuál es? El que recoge la basura, los escombros, el que limpia las obras. Era una empresa de reforma y de interiores de apartamentos. Y yo comienzo a botar escombros, basura, piedra. Y a veces a picar con un pico, con una pala, con un martillo eléctrico, romper una pared. Ese fue mi trabajo. Ya en el 1994
yo paso a ser camarero. Camarero de bares y restaurantes y de centros de diversión nocturnos. Y comienzo a administrar lo que llamamos allá un pub. Un pub es un centro de tomar copas, pero además de bailar y música. En ese centro yo estuve en el 94 y ahí conocí entonces a un español que tenía una gestoría, que había venido a Santo Domingo de vacaciones a Puerto Plata, que en ese tiempo era un boom turístico. Acuérdense que el turismo nace aquí en los años 80 en Puerto Plata, no en Punta Cana, que es lo que se conoce hoy. Entonces ahí, ese señor que me estaba ofreciendo Brugal para que yo lo venda en el pub español que yo administraba. Y me dice que ha traído un contenedor de Brugal de Puerto Plata, que es donde se produce el Brugal. No es posible que tú vendas botellitas en bares latinos, porque todavía el español no conoce Brugal. Conoce otros rones, como el Bacardí o el Habana Club cubano, y otros rones de marcas latinoamericanas, pero no conocía el Brugal, ni el Barceló, ni el Macoritz, que son rones, ni el Bermúdez. Bueno, el Bermúdez una vez envasaba en España, en la zona de Granada, pero después lo cerraron la fábrica y no se vendía el Bermúdez en España. Sin embargo, yo convenzo a ese español, de nombre Antonio Gual, catalán, de que montemos un punto donde los dominicanos consigan el Brugal, una tienda. Y montamos una tiendecita de alimentación vendiendo Brugal, Marta India, Marta Morena, Presidente, plátano, guineo, ñame, yautía. Sí, una tienda de alimentación. Y la monto yo. Mi esposa era la que administraba la tienda y yo seguía en mi discoteca. Ella vendía en la tienda. Yo era administrador de un pub nocturno. Te decía que entrábamos a las 6 de la tarde y cerrábamos a las 5 de la mañana. Pero yo no soy dueño, soy un empleado de ese centro de diversión. El 15 de octubre de 1994 montamos el primer negocio dominicano en Europa. Bodega Santo Domingo se llamó. Y llevaba un producto en maletas. Tú hay que ir de aquí, tráeme una maleta, te lo pago aquí el doble de lo que vale allá. Y así fui montando mi negocio hasta que terminé en el 1998 llevando un contenedor de alimento por semana. Y distribuíamos en toda Europa. Yo llegué a viajar desde Madrid a Milano, manejando yo un furgón de 3.000 kilos a llevar producto a una tiendecita que se abrió en la ciudad de Milano. Convirtió en un promotor. Entonces, de vendíamos, la todavía no existía el GPS, para repartir a domicilio, era repartido a domicilio también. Y era con un libro que mirábamos un callejero, le llamábamos, para ver la dirección. Es por allá, sí está bien. Allá en el barrio preguntábamos, ¿dónde está tal sitio? Porque no había GPS electrónico todavía, hablo de los años 94, 95, 96 hasta el 98. Ya en el 96, en el 95 se me da una crisis del negocio, porque el ayuntamiento me lo quiere cerrar. Pues ya la concentración de dominicanos era tan grande. En el 93 habían matado a Lucrecia Pérez en Aravaca, una dominicana que fue migrante allá, y 15 días después de llegar la asesinaron, un guardia civil de España. Y entonces eso trajo como consecuencia una reorganización de los lugares donde la gente se iba a reubicar. Pues estaban ubicados en una zona de gente rica, Aravaca y Pozuelo de Alarcón. Los dominicanos. Los dominicanos eran gente que trabajaba en casa de familia. Ahí entonces los dominicanos habían ocupado una discoteca abandonada. Vivían cientos de dominicanos dentro de la discoteca. Y es ahí cuando ese guardia civil español, borracho, dice, vamos a asustar a los negros. Y va y dispara una ráfaga y hiere 3 y mata a Lucrecia. Se da una revolución, se moviliza el país, que ya existía una pequeña asociación de dominicanos que se llamaba BOMADE, Voluntariado de Madres Dominicanas, hablando de 93, 2 años después de llegar. Yo era parte de la asociación con dona Bernarda Jiménez. Allá no mirábamos la política todavía, sencillamente éramos dominicanos. Doña Bernarda era del PRD, Pro Peña Gómez, yo era del PLD, que me había ido de aquí, pero no estábamos accionando en política porque no se votaba.
Con esa situación, entonces, se reubica. La gente comienza a llegar a Cuatro Caminos en el 94, cuando montamos atrás de la bodeguita. Y como era un barrio viejo, de muchas viviendas vacías, comenzaron a alquilar apartamentos y locales y a montar negocios la gente y a reorganizar Cuatro Caminos. Cuatro Caminos se convierte en el referente de los dominicanos en toda Europa, como un barrio popular. En Cuatro Caminos hay 3 centros de votación hoy, con más de 5.000 dominicanos que ejercen el derecho al voto en España. Presente en el presente de ahora. Pero en Cuatro Caminos, o en en el barrio de Cuatro Caminos, eso es Tetuán. Madrid se divide en distritos municipales. Tiene 21 distritos municipales. El distrito más popular de Madrid es Tetuán. Dentro de Tetuán está el barrio de Cuatro Caminos. Es muy bien comunicado, tiene 3 líneas de metros, la línea 1, la línea 2 y la línea 6. Pero tiene más de 18 líneas de autobuses. Es un punto estratégico. Que conecta. La línea del metro, que se fundó hace más de 120 años, la número 1 en España, se construye de Sol, que es el centro de la ciudad, a Cuatro Caminos. Por eso antes se llamaba Cuatro Vientos. Esa zona, yo leí en mi historia. Y después se puso Cuatro Caminos, porque daba cuatro ejes. España está en el centro del país y daba 4 salidas. Salida hacia Barcelona, salida hacia la parte de Talavera de la Reina, hacia Portugal, y la salida hacia el centro del país, que era Sol, y para acá al norte, lo que es Burgos, por la otra vía. Le llaman Cuatro Vientos, un punto de acceso común al centro del país, que es Madrid, como provincia. De esa parte ahí, entonces, nosotros crecimos como empresarios. Nos hicimos sólidos y la bodega de Marcos se hizo famosa. Todavía la vendimos en el 2021 y todavía el dueño dice la bodega de Marcos. En el nombre todavía. Porque él dice que el Marcos es la referencia a nivel empresarial. En el 95 yo creo entonces lo que se llamó el Bar Macorís en el mismo barrio para separar la alimentación de la parte de ocio, de la hostelería. El bar se llenó de tanta gente que 2 años después el ayuntamiento me lo cierra en el 97. Me lo cierra porque ya no los vecinos, que son muy viejos, ancianos, no querían esa bulla ahí. Habían tanto dominicano que escribió una periodista del periódico El País, Paloma, El Caribe de Alvarado, le llamaron en ese artículo, donde en la calle Alvarado, con Topete, que es la esquina, montamos el bar Macorís, famoso también en Madrid. ¿Por qué Macorís? Porque nosotros teníamos la exclusividad ya del ron Macorís que se producía en San Pedro y se vendía en España, como una marca que nosotros registramos allá en Madrid. También registramos el Brugal y registramos la marca Presidente. Las marcas antes no eran universales, eran locales. Yo las registré y cada vez que una empresa entraba a España, negociaba conmigo para que yo le cediera la marca para vender el producto a otras empresas mucho más grandes. Por eso es que llegamos a ser grandes en el tema empresarial. En el 96 también montamos entonces una discoteca ya en el metro de Bilbao, más abajo, más cerca de Sol, que es el punto cero de la ciudad, y un centro de llamada, lo que le llamamos locutorio. Primer centro de llamada donde comenzábamos a ver la figura todavía en cámara lenta, porque el internet era muy débil, 96, 97. Y hacían fila en Vicente Noble, aquí en el país, en Barahona, y allá en mi centro de llamada, para los hijos de allá ver a sus padres de aquí. Aunque fuera en cámara lenta, lo veían. Entonces, esa es la historia de un hombre que se ha hecho a sí mismo. Nacido de una familia pobre, en el medio de la cordillera septentrional, en las montañas del municipio, en las bellas montañas del municipio de Cabrera, donde todavía para bajar al pueblo había que bajar en burro, en el 1960, cuando yo nací. 5 años después, mi padre se muda al pueblo porque era maestro y ya comenzó mi carrera urbana. Mi madre era una ama de casa, de nombre Mercedes, mi padre Nemencio, maestro de educación básica.
Yo termino en Europa, bebiendo a Europa. Me reintegro a la política en el 94. Perdona, Marco, de la política, siendo maestro, comenzando con la básica, secretario de la ADP, me dijo que fue por problemas personales que salió del país, pero ¿qué lo motivó a hacer política? Políticos. O sea, ¿qué lo llevó usted a hacer la política? ¿Por qué de maestro a política? El sindicalismo llegó a mí en una crisis que hubo en el 1978. En el 76 yo fui elegido, te dije, para estudiar magisterio en la Escuela Normal Juan Vicente Moscoso de San Pedro de Macorís, siendo yo de Nagua, Cabrera. La vuelta que queda para llegar a San Pedro. Pero la escuela de San Pedro tenía acceso a la provincia vía Sabana de la Mar, Samaná, Nagua. Era una vía rápida por ahí. Había un ferry que transportaba a la gente de Samaná a Sabana de la Mar. Eso no existe ahora. Deberían reponerlo, porque es un cruce al este desde aquí más rápido que ir por la capital. Entonces, yo voy a estudiar a San Pedro, pero el gobierno de Antonio Guzmán, con el cambio de 1978, de los 12 años de Balaguer, el ministro de Educación de entonces, secretario de Estado de Educación, determina que las escuelas normales son financiadas 100% por el gobierno. Era interno. Dormíamos, comíamos y estudiábamos dentro de una escuela. Hombres y mujeres. Era unisex. Aquí había una sola escuela de señorita, que era la Salobé Ureña de Enrique en la capital, que también formaba maestras. Entonces, y esa era privada, pero la del gobierno eran la Escuela Normal Juan Vicente Moscoso, San Pedro, la Felibarito Mejía en la capital, la Emilio Prudón en Santiago y la Orania Montats en San Juan de la Maguana. Estas eran escuelas que formaban maestros. El gobierno cambia el sistema de todo incluido gratis a los maestros que se formaban a crédito educativo en mi segundo año de gestión de mi carrera magisterial. Nosotros nos opusimos a ese cambio porque entendíamos que las leyes no son retroactivas. Ya desde ese tiempo pensábamos ser respondones, vamos a llamarle así. Las leyes no son retroactivas. Y si hay una resolución del Ministerio de Educación, debe dejar que ese grupo termine y que le aplique la nueva resolución al grupo que entra. Y no aceptamos los créditos educativos. Cerran las escuelas un año, perdimos un año. Yo debí graduarme con 17 años y termino graduándome con 18 en el 79. Entonces, cierran la escuela un año porque todos nos unificamos, los estudiantes de las 5 escuelas, los estudiantes de segundo año, que nos iban a graduar, y el gobierno toma la decisión, que la gente habla de cosas que no se ven en política. Mientras se dice que Guzmán fue buen presidente, sí fue un buen presidente en cuanto a política se refiere, a democracia y a libertad de expresión. Pero eso fue un hecho, que le hizo perder un año a más de 300 alumnos por querer cobrar 3 pesos. Y entonces se cierra la escuela un año y nosotros nos oponemos. Cuando reabren la escuela, dejan fuera al grupito que incidentamos el proceso. O sea, usted estaba dentro de eso. Claro, yo era de los 5 del protagonismo de San Pedro. Y así, cuando llegan los telegramas, eran telegramas en ese tiempo. No eran correos, no existía el correo. Cuando llegan los telegramas, diciendo que volvíamos sin crédito educativo a estudiar, a mí no me llega, ni le llega a otros, que éramos los cabeza calientes. Y entonces nos informan los compañeros, nos llaman, los teléfonos eran alámbricos todavía, no había teléfonos móviles, y nos llaman y nos presentamos a la escuela. Los guardianes no nos dejan entrar y nos volamos por la verja. Y nos amotinamos entre las escuelas. Finalmente, educación tuvo que resultar dejarnos terminar nuestra carrera. Nos hicimos maestros mediante un sindicalismo obligado. Y ya al salir de ahí, la ADP nos capta. La ADP se funda en el año 1970. Y entonces, Ibelice Prades Pérez, la fundadora de la ADP. Después entra Rafael Santos. Rafael Santos conoce el movimiento que hemos hecho y nos trae al sindicalismo, maestros nuevos. Y nos organizamos en la ADP.
Entonces, de sindicalista a político. La política inicia conmigo también en 1978, dentro de la fila del PRD. Peña Gomita, Juan Bosita, Peña Gomita. Mi papá era de Juan Bos, pero Juan Bos se va del PRD, mi papá se queda en el PRD, y yo traigo a mi papá, cuando me voy del PRD, lo hago en 1986. Fundo el PLD en mi pueblo, Cabrera, con 17 compañeros que hacemos un círculo de estudio, y solamente terminamos el círculo 4 compañeros. Y hacemos el primer comité de base de ese municipio en el 1988. Para poder acceder a ese estudio de círculo de estudio con un profesor Juan Bosch, ¿qué se requería en este país? Nada, ser dominicano, y lo recibían hasta menor de edad. Cumplía una serie de prerequisitos para graduarse, de una graduación. Había que estudiar historia, disciplina, centralismo democrático, un montón de folletos. Había un examen previo. Y eso duraba 2 años más o menos. Con exámenes. Con exámenes. Y había que buscar también cotizantes. Cotizante quiere decir gente que financiara el partido. Y a través de ti daba 5 pesos, daba 10 pesos, daba 1 peso, daba 2 pesos. Había que vender periódicos y había que pasar unos exámenes. Con eso tú accedías. Mucha gente te puede contar la historia de que se repetían, no lo pasaban, tenían que volver a hacer el curso de nuevo. Era como una logia el PLD en los años de Juan Bosch. Y eso estuvo así hasta el año 2001, que nace la apertura del partido y se cierran los círculos de estudio y se hace un partido electoral. En el 6º Congreso, llamado profesor Juan Bosch, ya yo estoy en España y yo asumo el mayor liderazgo de Europa como único miembro de la dirección central, representando a los dominicanos de Europa, ante la dirección central, en ese tiempo, Comité Central del PLD, año 2001. Pero yo emigro a España en el 91 a raíz de un impasse político de 1990, que estuve a punto de perder la vida. Un camión encima, una bala se pegó en esta pierna. Y bueno, me sacan del país y me voy a Europa. Allí me quedo porque me cancelan. Era un tiempecito a ver si pasaba la cosa, pero a los 3 días me cancelaron. ¿Ya qué voy a hacer? Me quedo. Todo eso por el sindicalismo. Por el sindicalismo y la política. Porque Juan Bosch ganó las elecciones en el 90 y fue quitado el triunfo por Joaquín Balaguer. Entonces no gobernamos. Yo era el candidato de mi pueblo, síndico, y también tuve un problema. Eso me lleva a España. En el 94 me reintegro con Juan Francisco Santamaría, que tenía un equipo de hombres y mujeres que eran amigos de Juan Bosch. No había una estructura política, realmente. Había un equipo de 5 o 6 personas que se representaban al PLD allá. Lo encabezaba Juan Santamaría. En el 1924 a Juan lo hacen miembro de la dirección central aquí en el país. Pero que era el coordinador de Europa. Éramos 4 gatos. Tú conoces uno, Ludwig Hernández era de ese grupo. El doctor Ludwig Hernández siempre ha sido leal y trabajador, era uno de ese grupo. Los demás ya no están porque eran Vilma Monaga, una médico de Madrid, Carlos Peña, también otro médico de Madrid, Ludwig Hernández, otro médico de Madrid, y el compañero Juan Santamaría, que era doctor en Sociología de la Complutense de Madrid y que había sido presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos en la UAS, aquí. Juan lo hacen cónsul cuando gana el Lionel en el 96, lo hacen cónsul general. Juan es que inicia el seguro de repatriación en el 97, por los problemas que hay con los fallecidos allá. ¿Y qué tal? Pero no lo manejó bien en el sentido de que él lo que hacía era que pagaba de lo que producía el consulado el costo hacia el país. El cónsul que llegó después de Juan fue Forastieri, un dirigente del PLD de Salcedo, y dijo que no seguía con eso, que eliminaran eso. Porque no iba con la visión de ayudar, de colaborar, de apoyar a la comunidad dominicana. Iba con la visión de hacerse rico. Diferente a Juan Santamaría, que murió pobre, porque nunca valoró lo económico. Juan sale del consulado en el 98 y lo nombra presidente aquí en la República Dominicana, en un cargo que crea para él, que era asistente especial del presidente de la República.
y le creó una oficina en el Palacio. Pero en ese tiempo ganaba 45,000 pesos, eran 2 pesos. Hablo del año 98. El consulado lo asume Forastieres y dura un año, porque hasta una revista que Juan le compraba, que salía ya policial en España y se compraba cada mes, él también la echó para atrás. El presidente se dio cuenta de quién era la persona y lo destituye al año. Y nombra a otro hombre muy bueno en este país, se llama Laureano, el primer senador del PLD en el país por la Romana, que hoy es miembro fundador de la Fuerza del Pueblo y miembro de su dirección central. El profesor Laureano va como cónsul, se alía a nosotros políticamente hablando, en la dirección política, y entonces sí apoya un local que teníamos abierto, que yo ya había alquilado para el PLD. El PLD nace en el 94, oficialmente, como estructura. Se crea una dirección política de Europa con 3 miembros, Santa María, el doctor Carlos Peña y Carlos Checo. Carlos Checo era el esposo de la compañera Ru. Serrano. No, el Ru de aquí, Rodríguez. Rodríguez, tú como trabajas en comunicación. Sí. Esos 3 compañeros son la primera dirección política del PLD para toda Europa. Nace la dirección política de Europa ya desde el inicio. Creamos una estructura y teníamos una estructura en Madrid, una estructura en Valencia, una en Barcelona y una en París. No había nada más. Eso era el PLD en el 96. Entonces, ellos 3 dirigían en Europa, que no era nada, no te digo, y otro equipo dirigíamos Madrid, más atrás. En el 1998 se hace una nueva directiva de Europa. Pues Juan sale para acá y se elige a Rafael Acosta presidente. Y yo me encargo de la comunicación. A mí me nombran, fui más votado. Eran 13 votos para elegir la directiva. 13 votos en el 98. 4 votos. Eran 9 votos en Madrid, 1 en Valencia, 3 en Barcelona y 1 en París. Votos por comité de base. No eran votos personales, eran votos orgánicos. La agrupación. Orgánicos. Yo saco 9 votos, pero bueno, la presidencia no se elige por voto. Se eligen los 7 compañeros que decidimos subir la directiva de 3 a 7. Para elegir 4 compañeros por Madrid, 1 por Valencia, 1 por Barcelona y 1 por Francia. Para que estemos, fíjense que cómo era, las reuniones las hacíamos cada 3 meses, porque había que volar de un país a otro para ir a una reunión. No había internet, no había WhatsApp, no había Zoom. Así creamos ese partido en Europa. Yo era el encargado de comunicación y creo ahí entonces un periódico que se llama El Nuevo Camino para promover los éxitos del gobierno de Leonel del 96 a 2000 en el exterior. De ahí pasamos al año 2001, cuando se crea el 6º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Yo gano las elecciones 90 a 10 contra el que se opuso conmigo, que fue el compañero Rafael Acosta, que era el presidente en ese momento del partido. Le gano la membresía del Central y le gano la presidencia de Europa. Me convierto en la cabeza del partido en Europa. Ya el partido existe en Italia, ha crecido en Italia, fuimos a formarlo. Bueno, lo estructuramos mejor en el 2003 en Italia, previo a las elecciones del 4, pero ya existía desde el 96 un núcleo en Italia, encabezado por algunos dirigentes de allá, que eran Guillermo Peña, por ejemplo, y otros compañeros más que no recuerdo los nombres ahora. Había uno que trabajaba en el consulado desde el 96, que también era un dirigente. No he vuelto a saber más de él. Sigue vivo, creo. Pero, entonces creamos una estructura. Ya yo como cabeza, desde 2001 en adelante, creamos la estructura de Italia. Fortalecemos a Francia. Creamos estructura en muchos pueblos de España. Creamos estructura mínima en Holanda. Un comité de base. Un comité de base en Alemania. Se crea también. Son los puntos donde creamos estructura, solamente en eso. De Suiza, para el 2003, noviembre de 2003, hay un acto con Leonel antes, en junio, y doña Lucy había estado reunida aquí en el país con el compañero
presidente y la mandó a buscarme a mí allá. Y Lucy viene a Madrid a un evento de Lionel y me busca. Me mandó Lionel, como siempre, ¿sabes cómo es ella? Peleando como siempre, parece una gran persona, una gran mujer. Y así nos conocimos. Y de ahí decidimos que en noviembre iríamos a Suiza a juramentar la estructura que ella hiciera. Y allí nos presentamos con el presidente Lionel, en aquel tiempo Danilo Medina, doña Margarita, yo y un grupo más de compañeros que acompañan a Lionel a Suiza. Hicimos una gran actividad en noviembre de 2003 y nace el PLD en Suiza. Ya se vota en el 2004 en Europa. Pero nada más se vota en Madrid y en Barcelona. Okay. Por lo tanto, los que se empadronaron de Suiza vinieron a votar a Madrid, a Barcelona. Y los que se empadronaron de Italia viajaron a Madrid a votar. 2 o 3, un grupito pequeño. Me acuerdo yo que doña Lucy hizo un evento, alquiló un avión solamente para venir y volver de Suiza a Barcelona. Vinieron como 50 personas, de los cuales votaron 15 o 20, que era lo que estaban embarnados, pero bueno, sirvió de fiesta. Y quizás esos votos le dieron el triunfo a Barcelona en ese tiempo. Ganamos las elecciones con el 76%. Yo fui el jefe de campaña de ese proceso. Ahí el presidente me nombra cónsul general. Y ahí que yo hago el trabajo para hacer la diferencia con lo que había habido antes. Nunca antes un cónsul había durado más de un año o 2 años. No completar el periodo. No. En el gobierno de Lionel, 97-2000, hubo 3 cónsules. 4 años. Juan 2, el compañero que te mencioné, 1 y Laureano el otro. En el gobierno del PRD 2000-2004 hubo 3 cónsules. Y en el gobierno 2004-2008 hubo un cónsul que se llama Marcos Cross. En el 8 cuando ganamos también me ratifica el presidente. Y duró 3 años más hasta el 2011. Duré 7 años consecutivos dirigiendo el consulado. Y el último año fui ministro consejero, segundo de a bordo, con precedencia en la Embajada Dominicana en España. Esos títulos te lo dan cuando tú eres el que representa a la embajada cuando el embajador no está. Si no tienes esa designación por el ministerio del país donde tú estás ejerciendo la función de ministro consejero, segundo de a bordo, entonces Cancillería, cuando falla el embajador, designa uno de los que están ahí designados o manda a uno del ministerio allá a representar al país. Cuando te dan la acreditación de segundo de a bordo y con precedencia, eso quiere decir que tú eres el embajador si el embajador falla. Okay, y si no está. Eso es bueno que usted lo sepa como diplomacia. Bueno, nosotros como cónsul tuvimos la suerte de hacer un servicio social. Primero bajamos los precios. Había una estafa contra los dominicanos. ¿Los servicios consulares? Sí. Un pasaporte costaba, cuando yo llegué al consulado, 180 euros por 6 años. Nosotros lo bajamos a 60 euros. Un poder notarial valía 125 euros, yo lo bajé a 75 euros. Una autorización para viajar con niños, que es la ley 136-03, que obliga a que los padres, si no viajan los dos juntos con el niño, tengan una autorización notarial, consular o notarial. Le autoriza al otro padre a viajar con su hijo o a un tercero, los 2 padres. Y eso valía 100 euros. Yo lo bajé a 35 euros. Costo importante. Otros servicios que cobraban 20 euros, yo lo hice gratis. Como los servicios para pensionados, certificaciones, los servicios de sanidad exterior, cuando se muere un ciudadano fuera, que hay que hacerle una carta de ruta o hay que hacerle un acta de difusión, eso era gratis. Aparte de eso, nosotros como cónsul también creamos 14 oficinas de asistencia al dominicano de la jurisdicción territorial de Madrid, que tiene 22 provincias a quien se le da asistencia. España tiene 52 provincias. Madrid tiene un legado territorial de 22. Valencia trabaja la comunidad valenciana, Barcelona trabaja la comunidad catalana,
Sevilla trabaja Andalucía y Canarias trabaja las Islas Canarias. Todo el resto de España lo manejan desde Madrid, norte y sur. Entonces, aparte de eso, creamos un sistema de gestión consular electrónico para hacer los pasaportes, registros civiles, nacimientos, certificaciones, todo lo que tiene que ver con un consulado. Para reducir el tiempo. Ese sí, para ser efectivo electrónicamente. Registro de los ciudadanos digitalmente, que era manual. Ese sistema me costó hacerlo 2 años y el costo fue de más de 200.000 euros, pagado cuando los producía el consulado. Cuando el presidente Fernández vio el sistema con el canciller de turno, que era Carlos Morales Troncoso, esto hay que extrapolarlo. Y nos asignaron entonces $24.010 mensuales para montar el sistema en el consulado a nivel mundial. Ahí debo destacar que el técnico que yo contraté para hacer ese sistema fue, tú lo conoces, Roberto Jiménez y su esposa Mildred Félix. Esas 2 personas en ese tiempo eran estudiantes de tecnología. Ella estudiaba software y él era un técnico muy avalado. Lo contraté y me hicieron un sistema en 2 años. Fuimos por paso haciéndolo y cuando terminamos de hacerlo, entonces entre el 7 y el 9 lo instauramos en el mundo entero. Primer sistema de gestión electrónico de este país lo hicimos nosotros en el Consulado de Madrid. Todo eso nos llevó a crear un nombre y dado que la Constitución en el 2010 estableció la figura del diputado de ultramar, entonces yo decidí venir al Congreso para el seguro de repatriación, que llegamos a tener 10.000 afiliados en España. 10.000 afiliados a un seguro que paga 20 y 25 euros al final anual para repatriar los cadáveres que falleciesen. Y esto hay que hacerlo universal, no solamente para España. Y quise venir al Congreso, como siempre digo, no por un salario. Como cónsul ganaba $15.000. Como ministro consejero ganaba 8.000. Y como diputado llegué a ganar aquí 175.000 pesos. Nunca firmé una ley para que me pagaran, como han hecho muchos diputados. Nunca acepté dádiva ni siquiera de Danilo Medina, que me ofreció dinero para que abandonara la línea de Lionel. Siempre fui una gente transversal, lineal, pensando en la mayoría de los dominicanos. Pero cuando llego al Congreso, someto la ley del INDEX y mi contradicción permanente, y será hasta que me muera, con el expresidente Danilo Medina, por el asunto de que manipuló la ley, una ley de asistencia social, de retorno digno, asistencia jurídica, de formación para el dominicano anterior, la convierte en un botellerío más, que es lo que llamamos hoy el INDEX. Sometida por mí el 12 de octubre de 2012, aprobada en el 2014 a unanimidad en la Cámara de Diputados. Y desde ahí para adelante Danilo manda una ley vía Cancillería al Senado y me bloquea la mía. Y como yo no permito que se apruebe tampoco la de él en el Congreso, porque había que fusionar a las dos, la mía y la de él, en la misma comisión, eso no se dio, entonces me la mete de forfeit, como ladrón en la noche, en la ley 630-16, que es la ley del Ministerio de Relaciones Exteriores, y crea el INDEX por ley. En 2 artículos, el artículo 48 y 49 de la ley 630. Y lo manda a hacer un reglamento de ejecución, que es el reglamento 730-17 por decreto, donde no existe nada que beneficie al dominicano en el INDEX. Nada es nada. Porque lo que el INDEX hacía, lo hacían los consulados y las embajadas, que era promover los símbolos patrios, la nacionalidad dominicana en el exterior. Es lo que hacen. El INDEX, Instituto Dominicano en el Exterior. Esa es mi ley, robada por el gobierno de Danilo, y hecho un guiñapo de ley, que lo que ha creado son botellas en el exterior. En pocas palabras, no funcional. No funciona y va a funcionar porque son elementos que debería funcionar desde el consulado, esa parte. ¿Qué hacen ellos? Bueno, motivar, dar cursitos, supuestamente, hacer cositas, hacer estudios. Bueno, hay cosas que pueden ser positivas de lo que ellos hacen. Pero en esencia, lo que planteamos nosotros no fue eso. Lo que planteamos nosotros fue asistencia al dominicano. ¿Cómo lo íbamos a financiar? Yo planteaba
que de cada $100 que nosotros mandamos del exterior, 50 céntimos fuesen a financiar el instituto para poder traer los cadáveres cuando falleciesen, para traer a algún dominicano que tuviese problemas de exclusión social en el exterior, pagarle su pasaje aquí en el país e integrarlo en la sociedad dominicana, para hacer cursos de formación a través de las instituciones docentes, que ahora están haciendo algunos con el Infotep, pero más bien en Europa para formar a los compañeros en idiomas. Solo España habla español. Si va a Francia deberíamos tener un sitio donde el dominicano vaya a aprender un chiste francés. Exacto. O Inglaterra inglés, o Alemania alemán. Y todo eso podría haberlo hecho el INDEX desde esa cobertura que nosotros planteamos. Hoy por hoy me siento un hombre realizado por haber creado un sistema de gestión consular, haber hecho una maestría en Administración Pública en la Universidad Complutense de Madrid y haber trabajado para un doctorando en Economía Aplicada. Hemos logrado también ser profesor de Derecho Internacional. En la maestría de Derecho Internacional, Diplomático y Consular del Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid, que está adscrito a la Universidad Complutense. Ahí llevamos desarrollando más de 12 años esa carrera con 3 asignaturas que nosotros desarrollamos en ella. Y más de 400 alumnos dominicanos han pasado por mi mano a nivel de maestría, becados por el MSI. Por lo tanto, hoy me siento realizado, estoy en la dirección política para enrumbar de nuevo los destinos de este país bajo la dirección y conducción del compañero presidente Leonel Fernández, que ya hoy somos la primera fuerza política de la República Dominicana, aunque seguimos siendo el número 2 en el listado de la Junta Central Electoral, porque fue lo que ocupamos en las elecciones de 2024, pero hoy las simpatías dicen que Leonel y la Fuerza del Pueblo son la primera fuerza política de este país. Y yo espero en Dios Todopoderoso de que este pueblo no se vuelva a equivocar, no vuelva a elegir un gobierno tan satírico, tan mal manejado, ha manejado mal el país como el PRM. Esto ha sido lo peor que le ha pasado al país en los últimos 60 años. Peor que el gobierno de Jorge Blanco, que fue condenado a 30 años de prisión por corrupción. Peor que el gobierno de Hipólito Mejía, que hundió el país económicamente en el gobierno 2004, con la quiebra de los 3 bancos de en ese entonces, que todavía hay un déficit cuasi fiscal que maneja el Banco Central y que hay que subvencionarlo con 10,000 millones de pesos cada año en el presupuesto nacional para solventar los intereses que todavía está generando ese déficit de la quiebra de los 3 bancos que quebró Hipólito y su gobierno. Y este gobierno, aunque no ha quebrado banco, está quebrando el bolsillo de los dominicanos. Pero aparte está endeudando el país hasta la 4ª o 5ª generación de los que van a nacer en 20 años más adelante. Por lo tanto, yo concluyo esta fe de vida, que así habría que llamar a este programa, una fe de vida de nuestro recorrido histórico, en que el pueblo dominicano debe pensar en que la patria de Duarte, que tanto sacrificio le dio a ese grupo de trinitarios, crear la nacionalidad dominicana, sea reivindicada de la estafa, de la corrupción, de la improvisación que el gobierno del PRM y Luis Abinader han metido a la República Dominicana. Estamos conversando con el licenciado Marco Cross, maestro, dirigente político, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, un patrimonio para el país, para la Fuerza del Pueblo. Marco, la Junta Central Electoral está, bueno, el director de la Junta está bien reconocido por un trabajo excelente que ha hecho en todos los procesos, en todos sus periodos como director. En este momento estamos pasando un momento especial para Europa. Usted, conocedor de los procesos electorales, fundador de un partido que conoce, inmigrante que conoce la realidad del dominicano que vive en el exterior. ¿Cómo considera usted que esos procesos de cedulación se están llevando y si cree usted que se logrará que cada dominicano, derecho establecido en la Constitución de la República Dominicana, pueda ejercer su derecho al voto y que esto no sea un motivo de abstención para las elecciones de 2028? En primer lugar, hay que destacar que nosotros, como titular de la Secretaría del Dominicano en el Exterior, de la Fuerza del Pueblo, tiene una campaña montada
donde decimos somos 3 millones de dominicanos residentes en el exterior. Saca tu cédula, vota y cambia el gobierno. Ahora bien, de la Junta depende que haya un éxito en el proceso de cedulación. Ya en el 2014 se hizo un cambio de cédula. El juez presidente de la Junta Central en ese entonces, Roberto Rosario, comenzó en el 2014, 2 años antes, a cambiar la cédula para votar con una nueva cédula, que es la que se está venciendo ahora. Y finalmente, para el exterior, tuvo que disponer, por resolución a último minuto, que los dominicanos y dominicanas podían votar en el centro donde aparecieran con su cédula vieja, porque no fue posible la cedulación. Si la Junta no logra cedular por lo menos la cantidad que hoy estamos cedulados en el exterior, que somos 860,000 dominicanos, casi 1 millón, de los 3 millones que vivimos fuera, ha fracasado. Y mi sugerencia a la Junta Central Electoral, como parte del equipo electoral de la Fuerza del Pueblo también que soy, el primero, que acelere los procesos de operativos móviles en las ciudades del exterior, en las 3 circunscripciones, Estados Unidos y Canadá, Centroamérica, el Caribe y Suramérica y Europa, donde existen centros de votación al 2024 para que los que votaron y tenían derecho a votar en el 2024 se puedan cedular y puedan ejercer su derecho al voto en estas elecciones. Primer paso, operativos móviles. Segundo paso, que elimine ya el sistema de citas a las oficinas donde hay OCLES, donde hay máquinas impresoras, quemadoras, como le llaman ellos, para imprimir el plástico de la cédula, de forma que en alguna de ellas hay 120 citas y nomás van 40 o 50 y otros no aparecen. Por lo tanto, si lo dejan libre, ya la gente va a llegar en el orden de llegada y si alguien llega de otra provincia que no era suya, que se le dé preferencia. Pero aparte de eso, sugiero que sea en orden de llegada y que los que llegaron que no consiguieron ticket ese día, se den los primeros tickets del día siguiente, hasta que la masa vaya a cedularse y logre rentabilizar la inversión que hace la Junta en el exterior. Además de eso, yo entiendo que cuando cedulan en un territorio a distancia de la OCLE, donde se imprime la cédula, hay un problema para retornar el plástico, porque no lo dan en el momento. Entonces yo estoy planteando que la Junta asimismo mande una delegación de la Junta, aunque no el operativo completo, de vuelta a entregar los plásticos que hicieron en el primer operativo y también puedan hacer captaciones de datos biométricos a los nuevos que aparezcan que se quieran cedular en el territorio. De forma que no dificulte la entrega del plástico a los ciudadanos que se cedulan y que le toman la captación de los datos biométricos cuando van a hacer los operativos móviles. Son iniciativas, ideas que estoy planteando primero a mi Secretaría Electoral y después a la Junta Central Electoral a través de mi Secretaría, de forma que agilicemos el proceso. Actualmente la Junta lleva 100,000 y pico de cedulados, o por lo menos solicitudes formales, a 800,000. Estamos apenas en un 11 o 12% del padrón que había con relación a lo que llevamos ahora. Claro, la Junta para nosotros ha ampliado el plazo. En vez de cerrar en marzo de 2027, va a cerrar en enero de 2028. Lo que es la cedulación y lo que es el empadronamiento para tener derecho a votar en el exterior. Bien, está muy interesante el tema de las citas, porque si una persona, si hay 50 citas y de esas 50, 10 no van, si se abre la agenda, puede ser que yo llegue, espere, y el turno que sea, ese puedo votar. Eso está muy interesante. Atención, Junta Central Electoral. Otra pregunta, Marco. ¿Usted cree que la límite de votante por recinto puede ser una limitante o algo que favorezca la abstención? No. El límite de votantes por recinto. O sea, hay provincias, hay ciudades que son extensas, muy lejanas. Entonces, si para esa provincia tener un recinto necesita 300 gente, pero por la distancia en la que se encuentran distribuidos los dominicanos, puede ser que no lleguen a 300, sino a 150. Bueno, la Junta ha aperturado mesas con 250 personas. Okay.
en algunos puntos. Por ejemplo, Luxemburgo tenía 252, Grecia tenía 240 y algo. O sea, la Junta valora la distancia. Okay. Ahora, ella pone un mínimo, donde hay gran concentración, de 300 mínimos y un máximo de 600 para dividir la mesa en dos. Pero hay mesas que tienen 140. Okay. O sea, eso va a depender, la Junta hace una evaluación y no puede meterle más de 600 a una mesa. Exacto. Si ya hay 700, ya va a tener que hacer 2 mesas y lo va a redistribuir. Pero en el caso de las distancias, la Junta puede aperturar una mesa hasta con 200 personas. Hasta con 200. No hay ningún problema, 150, lo que determinen ellos. Eso es administrativo de la Junta Central Electoral. Y lo hacen. Y lo hacen. Sí, porque hay demostraciones. Por ejemplo, allá. ahora, en Italia, sé que el padrón aumentó muchísimo. Ahí, sí. Por ejemplo, la Liguria también aumentó muchísimo. Pero ha aumentado en ciudadanos. Hay que ver cuando termine el proceso de cedulación, cómo queda el empadronamiento en los territorios. Y la cantidad de centros de votación, de recintos o de colegios electorales puede aumentar o puede disminuir, dependiendo de la cantidad de ciudadanos que se registren, que se cedulen y que se empadronen. Porque ahora mismo no se trata solo tanto de empadronar, sino de obtener la cédula, que es la que le permite votar. Sí, entonces, si esa cédula no llega al ciudadano en cualquier rincón del mundo, estamos favoreciendo la abstención. Eso es correcto. Marco, muchísimas gracias por acompañarnos. Y una última pregunta. Usted sabe que el modo de ser y hacer política está cambiando y están surgiendo los llamados outsiders. Outsiders que sí están conquistando la atención del pueblo porque hablan de realidades, de situaciones que pueden penalizar en vía directa al pueblo y que comienzan a ser portavoz y referimiento a través de sus programas, de sus redes, sus influencers o la influencia que ellos puedan tener a través de los canales de comunicación y los medios que existen digitales actualmente. ¿Qué usted opina con relación a los outsiders ya para cerrar? Mira, cuando el sistema político de partidos entra en crisis, aparecen personas que aprovechan la oportunidad. Un ejemplo es, en Venezuela hubo una crisis política de credibilidad entre el partido COPEI y Acción Democrática. Hay una crisis, se da un golpe de Estado en el 92 por esa crisis política, la da Hugo Chávez. Cae preso y lo sueltan. Y para el 98 hace un movimiento político, siendo militar, ya cancelado porque hizo un intento de golpe de Estado. El pueblo votó por Chávez, porque no creía en el sistema que había de una interacción entre dos partidos del sistema, la socialdemocracia y los socialistas. Un movimiento. Bueno, entonces un movimiento de Chávez nace y crea eso. Si este partido colapsa en el sistema político, por ejemplo, tú hablas de Alofoque hoy, un influencer, amigo personal nuestro, compartido con él algunas veces. Bueno, tiene una simpatía en un gran público del país, pero eso no le da garantía de que va a ser presidente de la República. Porque todavía el sistema político de este país tiene todavía espacio para enderezar el país. Hay un hombre con una experiencia de 3 veces presidente, con éxitos tajantes ahí. Que la Fuerza Popular ha crecido muchísimo, pero esa persona que tiene esa incidencia en una parte importante de la sociedad, bueno, o crea un partido, o se suma a un partido X, o hace un movimiento, como hizo Chávez allí. Bueno, un 3%, un 2%, un 5% lo puede sacar. Porque otro invento fue el de Trujillo, de Ramfi, que sacó prácticamente un 1%. ¿Y qué ha hecho Ramfi aquí? La historia negativa de su abuelo. Eso puede darse cuando el sistema de partido político fracasa. Todavía en Dominicana no ha fracasado. Hay problemas de credibilidad. Sí. Y especialmente en el gobierno que tradicionalmente ha fracasado en el país, que ha sido PRD, PRM ahora. Pero los gobiernos del PLD, con sus buenas y sus malas, han hecho una buena gestión. Con sus sombras y sus luces. Y fundamentalmente Leonel Fernández, en sus 3 gobiernos, fue muy positivo. Más positivo que negativo. Y por eso la población lo está refrendando de nuevo. Ese porcentual que normalmente puede sacar unos aires, sea cual sea, puede influir en vía directa en quién pueda tener o menos la presidencia.
depende cómo se dé la correlación de fuerza en la primera vuelta. Si la primera vuelta ninguno de los partidos que se presentan al sistema aprueban, se quedan por debajo del 50%, entonces esos pueden incidir apoyando a uno o apoyando a otro. Siempre van a quedar dos partidos que van a discutir. Ahora, ese grupo o esos grupos o esos partidos que fueron independientes tienen que valorar cuál es la mejor opción. Porque si no lo valoran ellos, entonces los votantes de ellos, si ven que se inclinan hacia uno de los partidos que está en el poder, que ha sido corrupto y que es el que va a competir con el que ganó la opción de ir a segunda vuelta, esa gente lo van a abandonar y van a ir a votar por el partido que entiendan que está compitiendo, que es la opción, la mejor opción que puede haber en ese momento. Por tanto, pueden decidir o no siempre y cuando se inclinen por la razón del pueblo dominicano. Sí, están a favor del pueblo dominicano. Muchísimas gracias, Marco, por compartir en Procesos de Vida tu historia, ese legado tan importante y grandioso que yo admiro y edificaré siempre, y voy a reconocer que ya eres parte de la historia vivente de la política, del desarrollo, del crecimiento y sobre todo del dominicano en el exterior como dominicano. Así que yo te agradezco en nombre de todos los dominicanos residentes en el exterior y sobre todo en nombre de todos los dominicanos que no conocen tu historia, que no saben cuánto tú has trabajado, cuánto te has empeñado y te estás empeñando para favorecer el país. Así que muchísimas gracias, Marco Crowe, por estar en Procesos de Vida, vivir para testimoniar y testimoniar para vivir. Gracias, Nuri. Siempre estaré a tu disposición para informarle al país y a toda tu teleaudiencia sobre lo que acontece en nuestro país. No te quedes, no te muevas, quédate ahí que tenemos más de Procesos de Vida.